26º domingo del tiempo ordinario. Comencemos leyendo los primeros versículos de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículos 11 y siguientes. Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado. Pablo está dirigiéndose a Timoteo, este joven discípulo misionero, que lo prepara para que asuma el ministerio de acompañar una comunidad. En él, en este joven, estamos también todos nosotros representados. Pablo hace su catequesis, uniendo en ella, como es propio de la actividad catequética, el anuncio de la persona de Jesús, el ayudar a la persona, en este caso a Timoteo, a que piense en los bienes futuros, poner la mirada y los pensamientos en las cosas del cielo, pero también en ayudar a este discípulo, y repito, en él a nosotros, a que esa fe que se profesa, con la que se busca alcanzar la santidad y la salvación, debe tocar también la vida concreta, la vida ordinaria de cada uno. Por eso, Pablo hablará de buscar la justicia, de ser paciente, de buscar la mansedumbre, de vivir el amor, de ser piadoso, de ser creyente. Hay una ilusión en la tarea de Pablo, que debe animar también a nosotros los pastores y ministros en nuestros tiempos. Pudiéramos hablar en un lenguaje civil, ¿cuál ha de ser el perfil del cristiano, el perfil del creyente hoy? Aquí los encontramos los rasgos de ese perfil. Un creyente, un cristiano, un católico debe ser una persona justa, piadosa, creyente, caritativa, paciente y misericordiosa o mansa, o aquel que busca tener los mismos sentimientos del Señor. Es una persona, como rasgos del perfil del creyente, del cristiano, del católico, que camina en la búsqueda de la vida eterna. Vocación a la que todos, por el bautismo, hemos sido llamados. Este es un primer aspecto que quisiera subrayar en esta reflexión, donde en Roma, por ejemplo, se está celebrando el jubileo de los catequistas. El propósito del catequista, el propósito del misionero, del discípulo, es ayudar a que los creyentes en Cristo sean y seamos personas de bien, ciudadanos honestos, convencidos de que nuestro papel en la tierra, en nuestra historia, es instaurar y consolidar el reino de Dios, que es el reino de justicia, de amor y de paz. La tarea catequística, la tarea nuestra como evangelizadores, la tarea de todo cristiano, de todo laico, ha de ser pues no solo buscar conquistar la vida eterna, sino de una manera también muy concreta, vivir teniendo los mismos sentimientos de Cristo. Hasta ahí es el punto, digamos, ideal, lo que se debe pretender y buscar en la tarea misionera
que en la iglesia realizamos. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la verdadera realidad? ¿Qué es lo que efectivamente encontramos hoy? ¿Cuál es la actitud, el comportamiento de un buen número de ciudadanos, de hombres y mujeres, incluso muchos de ellos discípulos del Señor, creyentes en Cristo, cristianos? Tanto la primera lectura de Amós como el Evangelio de Lucas, que nos relata la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, nos ponen de presente un rasgo de muchas personas en los tiempos actuales. Rasgo que el Papa Francisco quiso erradicar, criticó, frente al cual nos llamó la atención. Es una palabra dolorosa, pero que sin duda es muy real y presente en nuestros tiempos. El Papa Francisco decía: es necesario erradicar la cultura de la indiferencia. La primera lectura del profeta Amós, escrita 800 años antes de Cristo, nos muestra cómo hay un personaje que disfruta, come, celebra, bebe el vino en elegantes copas, se unge con el mejor de los aceites, pero, dice el texto, no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Algo similar, seguramente, quiere destacar el Señor con la figura del rico Epulón, el cual, vestido de púrpura y de lino, que banqueteaba cada día, no se apercataba, no se fijaba, no se daba cuenta que junto a él en la puerta, incluso a los pies de la mesa, había un mendigo que tenía nombre Lázaro. Tanto la lectura de Amós como el pasaje de Lucas nos muestra este rasgo doloroso de la indiferencia. Y es la indiferencia que destruye, que mata, que genera tristeza, que genera división, que genera muerte. Ante la cultura de la indiferencia, tenemos que promover la cultura de la solidaridad, de la caridad. Y de hecho los textos bíblicos nos presentan esa dimensión en la parábola clásica, por ejemplo, del buen samaritano. Mientras el sacerdote y el levita son indiferentes ante el herido en el camino, el samaritano extranjero se conmueve, ayuda, unge con el aceite, pide ayuda, etc. No fue indiferente. Pudiéramos preguntarnos hoy, ¿qué significa para nosotros esas noticias de la guerra en Ucrania, en Gaza, entre nosotros mismos, cuando hay muertes selectivas, cuando hay desplazamientos, cuando crece la pobreza, cuando encontramos tantos hermanos y hermanas habitantes de calle o en situación de calle, cuando visitamos hogares geriátricos y encontramos ancianos solos, olvidados, abandonados de sus propias familias? ¿Qué nos dice eso? ¿Acaso toda esta realidad de dolor, como diríamos en un lenguaje nuestro, se nos está volviendo paisaje? No nos podemos nunca acostumbrar al dolor, y menos cuando el dolor es propiciado por nosotros mismos.
porque todo esto que he descrito, sin duda, es por obra de nosotros los seres humanos, que estamos dando más espacio al odio, a la venganza, a la consecución de objetivos motivados por intereses económicos, políticos o ideológicos, por encima incluso de la dignidad de los seres humanos. No podemos seguir siendo indiferentes. El Señor, como lo hemos escuchado en estos días pasados, no olvida, no hace a un lado estas actitudes frente a las cuales hemos de rendir cuentas una vez seamos llamados a juicio. Cultura de la solidaridad que reemplace a la cultura de la indiferencia, del eso no me toca a mí, del eso se lo buscó. No. La palabra de Dios nos invita a que seamos capaces de conmovernos, tener las entrañas divinas como Jesús, como el Padre de las distintas parábolas que se conmueven ante el pecador arrepentido, ante la madre que sufre, ante aquel que tiene hambre, ante aquel que se siente solo y abandonado. La palabra clave pues de este 26º domingo del tiempo ordinario es: venzamos la indiferencia con la solidaridad. Vencemos el odio con el amor. Hemos de vencer la división con la unidad, con el perdón, con el caminar juntos. Yo los invito pues como arzobispo para que pensemos en que si salimos de la indiferencia y nos hacemos solidarios, estamos así con esa actitud haciendo un aporte muy importante a la paz, a la reconciliación, a la restauración del tejido roto, reconociendo en el pobre, en el marginado, en el mendigo, a quien está como habitante de calle, reconociendo en él la imagen de Cristo que sufre. En estos días, en una visita pastoral en el Parque Obrero, saludando a algunos drogadictos, a algunos que estaban bajo los efectos del licor, habitantes de calle, algunos de ellos, dándole la mano y mirándolos a los ojos, descubría en ellos que se sintieron valorados, se sintieron personas. En medio de su irracionalidad temporal, se sintieron amados por Dios y sintieron que había una mano que estaba tendida para ayudar y no para castigar. Me conmoví, casi lloramos con el sacerdote que me acompañaba y los ministros. Esas personas, el mendigo del Evangelio Lázaro, ellos estarán seguramente delante de nosotros en el día del juicio. Por eso, hoy pidámosle al Señor, repito, que nos conceda la gracia de ser valientes para hacer a un lado de una vez por todas la cultura de la indiferencia y hacer que brille la caridad, la solidaridad y la acogida fraterna. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.